Buenas tardes, José y Patricia. Un saludo para todos los amigos de Cuba. Hoy estaremos hablando sobre el bloqueo a Cuba y la terminología acerca del embargo. Estados Unidos lleva más de 60 años tratando de confundir a la opinión pública internacional sobre el bloqueo, el cual llaman embargo. En mi intervención trataremos de dejar claro qué es el bloqueo y cuál es su diferencia con un embargo y además el impacto que ha tenido el bloqueo para Cuba. Las acciones ejercidas contra Cuba por el gobierno de los Estados Unidos no se enmarcan en la definición de embargo. Por el contrario, trascienden y tipifican un bloqueo al perseguir el aislamiento, la asfixia, la inmovilidad de Cuba con el avieso propósito de ahogar a su pueblo y llevarlo a claudicar de su decisión soberana e independiente. Todo ello constituye precisamente elementos cardinales en el concepto de bloqueo, que significa cortar, cerrar, incomunicar con el exterior para lograr la rendición del sitiado por la fuerza o por el hambre. En este caso, tratar de lograrlo en esa agresión contra el pueblo de Cuba. Desde la Conferencia Naval de Londres de 1909, es un principio aceptado en el derecho internacional que el bloqueo es un acto de guerra, y siendo así, solo es posible su empleo entre los beligerantes. No existe, por otra parte, norma del derecho internacional que justifique el llamado bloqueo pacífico, el cual fue práctica de las potencias coloniales del siglo XIX y del principio del pasado siglo. Tan controvertido concepto tampoco tiene tradición en el derecho internacional aceptado por los Estados Unidos de América, pero las autoridades norteamericanas tienen mala memoria, son olvidadizos y no recuerdan que en 1916 advirtieron a Francia lo siguiente: los Estados Unidos no reconocen a ninguna potencia extranjera el derecho de poner obstáculos al ejercicio de los derechos comerciales de los países no interesados, recurriendo al bloqueo cuando no exista estado de guerra. Generalmente se conoce como embargo la forma judicial de retener bienes para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente. Puede ser también una medida precautoria de carácter patrimonial autorizada por juez o tribunal o autoridad competente con igual propósito de cumplir por el deudor sus compromisos con sus acreedores. ¿Resulta Cuba deudora de los Estados Unidos? Es una pregunta esencial en este sentido. ¿Ha cometido Cuba algún delito que autorice el secuestro y liquidación de sus bienes a favor de los Estados Unidos? La respuesta es contundente, es clara, por supuesto que no. Cuba no ha sido ni es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, por lo cual resulta contrario a la ley internacional la pretensión de aplicarles medidas de legítima defensa, teniendo en cuenta que el derecho internacional no reconoce legítima defensa subjetiva, ni tampoco justifica la legitimidad o la legítima defensa esgrimida por la doctrina Monroe, que tiene realmente un carácter agresivo, muy agresiva, y que postula una política de intervencionismo y de agresión. No obstante la expresión de embargo, lo real es que este conjunto de medidas de coacción y agresión económica constituyen un bloqueo ilegal por parte de los Estados Unidos contra Cuba, un bloqueo impuesto totalmente, y no puede esconderse esa criminal conducta y proceder contra la isla en figuras jurídicas que no la tipifican. El gobierno de los Estados Unidos
plantea o emplea la figura de embargo para no reconocer que aplica a Cuba medidas de tiempo de guerra, de una guerra no declarada, está claro, contra el pueblo de Cuba. El bloqueo a Cuba entraña una conducta genocida por parte del gobierno de los Estados Unidos, ejercida para someter intencionalmente al pueblo cubano a condiciones de existencia que le pueden acarrear daños físicos totales o parciales para debilitar su decisión de luchar y vencer. Es una agresión contra la nación cubana directamente y contra la cultura cubana, contra la identidad cubana, contra cada uno del pueblo cubano. Cada persona del pueblo cubano siente los daños que provoca esa agresión. Si bien formalmente el bloqueo total contra Cuba se implanta por parte de los Estados Unidos el 7 de febrero de 1962, ya desde 1959 ese país venía aplicando políticas de bloqueo contra Cuba, dirigidas esencialmente a socavar, a debilitar los puntos vitales de la economía cubana, de su defensa, tales como la supresión de la cuota azucarera, principal y casi el único soporte de la economía y finanzas de la isla a partir de aquel momento, y el no suministro y refinación de petróleo por parte de las empresas petroleras estadounidenses que monopolizaban la actividad energética para de esa manera paralizar el país, crear disturbios, dificultades económicas. Ese era el propósito que no han logrado hasta ahora, así como también un solapado boicot a cualquier compra de piezas de repuesto para la industria cubana, todas ellas de factura estadounidense en aquel periodo. Pero siendo infructuoso el bloqueo parcial para doblegar al pueblo de Cuba, el entonces presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, cumpliendo el mandato que le había encomendado el Congreso de los Estados Unidos mediante la sección 620A de la Ley de Ayuda Extranjera de septiembre de 1961, declara el bloqueo total contra Cuba a partir de las 12:01 minutos antemeridiano del 7 de febrero de 1962. Tenemos una amplia experiencia histórica en resistir ese bloqueo. Es evidentemente antagónico el propósito manifiesto del bloqueo y el derecho humano del pueblo de Cuba de ejercer su plena determinación, el derecho consagrado además en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos Humanos y los artículos 1 de los pactos internacionales de derechos económicos, sociales, culturales y de derechos cívicos y políticos. ¿Quién viola entonces los derechos humanos del pueblo de Cuba? Bueno, es evidente que cuando se conoce esta aberrante política de bloqueo y aislamiento a Cuba, cualquier individuo puede percatarse que Estados Unidos obstaculiza y bloquea el disfrute de los derechos humanos en todos los sentidos del pueblo cubano, con una agresión brutal económica, comercial, financiera, pero que también impacta el sector cultural, los deportes, la vida cotidiana, incluso académica del pueblo de Cuba. Múltiples resoluciones de las Naciones Unidas condenan los actos de agresión. Solo citamos la resolución 2625 del 24 de octubre de 1970, del 25 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara la igualdad soberana a los estados, la libre determinación de los pueblos y la obligación de todo estado de no intervenir en los asuntos que no sean de su jurisdicción interna. Igualmente, esta resolución establece que ningún estado puede aplicar
o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener él ventaja de cualquier otro. Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social y cultural sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado, de ninguna otra potencia en el sistema internacional. Desde el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado con creciente mayoría la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba. Dicha resolución, que reafirma, entre otros, los principios de igualdad soberana, no intervencionismo y no injerencia en los asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, fue votada en el 2021, el año pasado, por 184 votos a favor, mayoría abrumadora de la comunidad internacional reunida allí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el órgano más democrático de esa organización internacional, y se han adoptado desde entonces 29 resoluciones a favor de que se elimine el bloqueo. Estados Unidos ha dado la espalda al multilateralismo y al derecho internacional en este punto del bloqueo contra Cuba. Decía que esta resolución reafirma el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, los principios de igualdad soberana, el no intervencionismo, la no injerencia en los asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. Y ha expresado durante todos estos años la preocupación de la comunidad jurídica internacional en la aplicación de medidas dirigidas a reforzar y ampliar el bloqueo y por los efectos negativos sobre la población cubana y los nacionales cubanos residentes también en otros países. O sea que este bloqueo afecta a la familia cubana, afecta a los cubanos que por distintos motivos se encuentran fuera de nuestro país. Ha predominado los oídos sordos y el desacato total por parte de los distintos gobiernos de los Estados Unidos, que lejos de suprimir el bloqueo y toda la legislación que lo conforma, que ha promulgado nuevas leyes como Torricelli, la ley Helms-Burton, que ya no son tan recientes, cuyas regulaciones extraterritoriales afectan la soberanía de otros estados y los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción, es una realidad. La administración de Donald Trump ha reforzado todo el bloqueo con más de 240 medidas, lo reforzó, y la administración Biden le ha dado continuidad a esas medidas coercitivas unilaterales, pero que también afectan de manera extraterritorial, como lo venía haciendo la ley Torricelli y la ley Helms-Burton a otros países. El bloqueo impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos es un acto hoy, en el siglo XXI y en el año 2022, un acto brutal, es un acto genocida, en medio de una pandemia de COVID-19 que debió haber contribuido a la colaboración y a la cooperación entre los pueblos y entre dos países tan cercanos geográficamente como Cuba y los Estados Unidos. Pues bien, ha sido todo lo contrario. Ha aislado a los dos países, a la familia cubana, y al mismo tiempo ha aumentado su carácter brutal y genocida. Porque su fin central, fundamental, es el cambio de régimen en Cuba, es la desaparición de la cultura de la nación cubana, del Estado revolucionario, y la destrucción
de todas las conquistas sociales alcanzadas por la revolución y el socialismo en Cuba. Pero el pueblo cubano va con todo, resiste y le buscará soluciones a las dificultades y al mismo tiempo es optimista en la lucha contra el bloqueo, el cual más temprano que tarde será eliminado, debe caer con el concurso no solo del pueblo cubano en su lucha, sino también de los amigos de Cuba y de los cubanos residentes en todas partes del mundo. Muchas gracias y le envío un afectuoso saludo a ustedes y a todos los amigos de Cuba. Hasta luego.